Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar a crear un formulario en Google. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Google, ¿cierto? Y nos vamos acá, a Google Apps. Seleccionamos y nos vamos directamente a formularios. Acá nos encontramos con diferentes tipos de formularios. Tenemos datos de contacto, test de autoevaluación, examen, confirmación de asistencia, invitación a una fiesta, etcétera. Pero nosotros vamos a crear un formulario en blanco para poder ver las diferentes funciones que tiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a configuración, por ejemplo, si queremos hacer una prueba y convertir en un cuestionario, ¿cierto? Entonces vamos a dejar esto más tarde, después de una revisión manual. Y aquí podemos ver las preguntas respondidas de manera incorrecta, respuestas correctas, puntuaciones. Dejaremos en 0 puntos porque vamos a ir agregando los puntajes en la parte de preguntas. Ya. Entonces, después de haber hecho esto, nos podemos volver a preguntas, claro. Creamos un título, por ejemplo, vamos a hacer una prueba de cualquier tipo y podemos seleccionarla, podemos dejarla en cursiva, en negrita, como ustedes decían, ¿no? Vamos a dejar así. Podemos agregar también un tipo de descripción, lo que ustedes quieran para esta prueba o para sus datos o para lo que ustedes crean que sea necesario. Entonces vamos a irnos de lleno con este tema y vamos a ver. La primera pregunta, claro, de una prueba tendría que ser el nombre y apellido del estudiante, ¿cierto? Entonces, vamos a dejarlo así, respuesta corta, ¿cierto? Podemos seleccionar acá, respuesta corta. Y después, para agregar otra pregunta, aquí tú seleccionas aquí donde dice añadir pregunta, aquí en el signo más, y seleccionamos. Y ahora viene una pregunta como correo electrónico del estudiante, claro. Entonces también nos daría una respuesta corta. Y ahora empezaríamos de lleno a ver todo el tipo de funciones que tienen para hacer cualquier tipo de pregunta, porque se pueden hacer diferentes y varios tipos de preguntas. Por ejemplo, vamos a hacer 5 por 5. ¿Cuánto puede ser 5 por 5, cierto? Entonces nos vamos acá y apretamos varias opciones. Entonces podemos colocar la pregunta acá 25, podemos colocar acá 27, 35 y así sucesivamente. Entonces, dejamos la pregunta hasta ahí. Podemos seguir añadiendo otro tipo de respuesta. Aquí vamos a dejar solamente tres tipos de alternativas. Entonces, vamos a la clave de la respuesta, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo agregar la cantidad de puntaje que yo quiero darle a esta pregunta. Entonces, le voy a dar 2 puntos, ¿cierto? Y la respuesta correcta es 25. Hecho. Y estaría lista esta parte de nuestra pregunta, ¿cierto? Así que podemos añadir otro. Ya tenemos nuestra pregunta, nuestra respuesta ya configurada y todo. Entonces, ahora ya está listo aquí, ¿cierto? Después nos podemos ir a otro tipo de pregunta, por ejemplo, varias casillas, ¿cierto? Por ejemplo, eh, pongamos un ejemplo, ¿cuántos tipos de suma me pueden dar 10? Por ejemplo, ¿tiene que darme 10? Entonces yo voy a seleccionar varias casillas. Entonces, por ejemplo, puede ser 1 más 9, ¿cierto? Queda 10. Después tenemos, por consiguiente, puede ser 2 más 8, queda 10. Después 6 más 8 ya claramente ya no lo es. Entonces, la respuesta tiene que ser 10. Entonces, lo que vamos a hacer, claro, esta podemos eliminar. Apretamos eliminar lo que ustedes decían. Entonces, vamos a clave de la respuesta. Entonces, aquí le podemos dar los puntos que ustedes quieran. Pongámosle 3 puntos y la respuesta es esta y esta. Solamente esas dos. Entonces, nosotros dejamos seleccionado y estaría lista nuestra segunda pregunta. Después podemos hacer otro tipo de pregunta, el cual puede ser en párrafo, ¿cierto? Una pregunta larga, por ejemplo, como de las de lenguaje, claro.
o un cuento, por ejemplo, un cuento que hayan leído los estudiantes durante la clase y se le puede hacer una pregunta de respuesta larga. Entonces el estudiante puede saber qué opinas sobre el protagonista, ¿cierto? ¿Qué opinas sobre el protagonista del cuento? Entonces dejamos la respuesta larga, ¿cierto? No hay clave de respuesta, pero sí podemos seleccionar puntaje. Por ejemplo, le vamos a dar 4 puntos. Entonces, si tú quieres, no es necesario añadir un comentario sobre la respuesta, ya que el estudiante tiene que dar solamente su opinión en relación a el protagonista del cuento. Entonces queda hasta ahí, ¿cierto? Después podemos añadir otra pregunta en donde podamos ver el desplegable, ¿cierto? Podemos desplegar una opción, una respuesta, una pregunta. Vamos a dejar acá otro tipo de pregunta, por ejemplo, desplegable. Entonces, podemos colocar la opción uno. Vamos a dejar así la opción para seguir avanzando, mostrando más las... Claro. Entonces continuamos y podemos colocar la clave. Seleccionamos 3 puntos, ¿cierto? Hecho. Entonces nos vamos ahora a otra opción. Después de terminar, vamos a presentar todo lo que es el tema de las opciones, las casillas. También tenemos, ya hemos observado todas estas. Ahora podemos irnos a una escala lineal, ¿cierto? Por ejemplo, el sismo, qué es lo más cercano a un terremoto, por ejemplo? Entonces podemos ir agregando aquí la escala opcional del 1 al 5, entonces lo podemos dejar ahí y podemos hacer ya hecho, ¿cierto? Nos vamos a otra pregunta y aquí está. Por ejemplo, podemos colocar aquí, o en realidad más cerca de un terremoto, por ejemplo, podemos colocar acá olas grandes. ¿Qué es lo más cercano a las grandes? Por ejemplo, colocamos sismo y acá colocamos tsunami. Entonces, al terminar esto, olas grandes, ¿qué es lo más cercano? Obviamente nosotros vamos a seleccionar acá porque el tsunami tiene relación con las olas grandes, claro. Entonces lo vamos a dejar seleccionado acá. Entonces aquí ya estaría listo nuestro punto, lo dejamos en 5 puntos, por ejemplo, el puntaje de esta pregunta. Después nos vamos a la siguiente opción que puede ser la cuadrícula de varias opciones, ¿cierto? Entonces podemos hacer una pregunta en relación a, por ejemplo, las capas de la Tierra, por ejemplo, el manto, ¿cierto? Y la columna, pongámosle cuántos grados Celsius tiene. Entonces le vamos a colocar así un ejemplo nada más. 200 grados Celsius. Un ejemplo. Entonces, cuando nosotros terminemos, podemos agregar una pregunta aquí, por ejemplo, ¿cuál es su temperatura? Entonces, ya, vamos a hacer que respondimos todo, colocamos la clave de la respuesta, por ejemplo, el manto, ese, ¿cierto? Los puntos los seleccionamos, colocamos 4 puntos, hecho. Entonces, pues vamos a hacer la fila 2, por ejemplo, corteza. Y vamos a poner un ejemplo, 60 grados a 100 grados, entonces Celsius. Entonces vamos a
dejar dos casillas. Y la clave y la respuesta obviamente la vamos a dejar acá. Ahí, corteza. Entonces queda lista. Y después estaría lista nuestra pregunta de cuadrícula de varias opciones. Y nos vamos después a otra pregunta. Entonces aquí ya estaría lista. Entonces manto 180 y corteza claramente de esta manera. Después podemos irnos a cuadrícula de casillas, ¿cierto? La cuadrícula de casillas es bien parecida a la anterior. Entonces podemos colocar grosor de las capas de la Tierra, por ejemplo. Entonces podemos colocar acá núcleo y acá podemos colocar 2000 kilómetros a 4000 kilómetros, ¿cierto? Y después podemos colocar corteza. Cambiamos el nombre, corteza, y añadimos acá, por ejemplo, 300 kilómetros a 500 kilómetros. Entonces nuestra segunda pregunta nuestra otra pregunta ya estaría lista. Y siguiendo esto, estaría lista y continuamos. Entonces aquí ya tenemos lista esta. Y lo que tenemos que hacer, obviamente, clave la respuesta. Por ejemplo, colocamos que esta era esta y esta es esta. Entonces añadimos los puntos. Por ejemplo, este 2 puntos y esta 2 puntos. Entonces ya ahí tenemos 4 puntos en esta pregunta. Y ahí estaría listo. Después podemos agregar y subir a un archivo, por ejemplo. Entonces aquí nosotros tenemos que permitir a los encuestados subir un archivo de Drive. Entonces seleccionamos continuar y aquí los estudiantes deben subir, por ejemplo, podemos colocar el tamaño máximo, que yo le puedo colocar 1 GB para que el estudiante no tenga problemas para poder subir un dibujo, por ejemplo. Subir un dibujo del bosque, por ejemplo. Entonces el estudiante puede subir su dibujo y vamos a dejarlo en número máximo de archivos 1 ya que tiene que subir solamente un dibujo. Entonces, uno selecciona y queda lista la respuesta, clave la respuesta, por ejemplo. No vamos a dejar una clave de respuesta porque los dibujos son todos diferentes, pero vamos a dejar que tenga 3 puntos esta pregunta. Entonces, cuando nosotros compartamos este formulario y los estudiantes responden, después vamos a ver en carpeta y en carpeta se van a ver los archivos. Eso lo vamos a presentar ahora, terminando ahora esta función, ¿cierto? También si queremos subir, por ejemplo, colocamos otra pregunta y en esta pregunta queremos subir una imagen. Seleccionamos, podemos seleccionar una de Google Drive, por ejemplo, también por el URL, también la podemos publicar, por ejemplo, podemos examinar las fotos que tenemos, o también podemos subirlas desde Google Drive, por ejemplo, aquí voy a subir esta foto solamente para demostrar y mostrar cómo se puede visualizar, ¿cierto? Entonces podemos hacer una pregunta en relación a esta foto, ¿cierto? Podemos hacer una pregunta de todas las preguntas que hemos visto. Por ejemplo, puede ser de varias opciones, de párrafo, respuesta corta, desplegable. Por ejemplo, podemos hacer una pregunta de párrafo. ¿Qué te pareció la explicación, la enseñanza del docente, etcétera? Entonces aquí tenemos nuestra pregunta, ¿cierto? Y si queremos añadir, podemos añadir después otra pregunta en relación a un video, por ejemplo. Podemos colocar acá una pregunta, seleccionamos un video, puede ser de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes decían. Por ejemplo, sumas. Escribimos, seleccionamos sumas, ¿cierto? Queremos un video de sumas. Entonces dice sumas sencillas para niños. Esta es la que más te pareció, entonces tú seleccionas este video y aprietas seleccionar claramente y lo publicas. Y en relación a este video, claro, el título del video, por ejemplo, sumas, y tú puedes hacer tu pregunta en relación a este video. Puedes seguir agregando preguntas más abajo, claro. Entonces tú puedes escribir aquí, ¿qué te ha parecido el video de la suma? Entonces tú puedes crear claramente diferentes opciones, respuesta corta, párrafo, casilla, escala lineal, etcétera. Después nos vamos a ir a las últimas ya, donde está la fecha.
la fecha de la prueba, por ejemplo, mes del año, todo lo que ustedes tienen que responder. Entonces pongámosle fecha. Y también lo vamos a dejar como obligatorio, ya que tienen que responder la fecha. Entonces ya estaría lista la fecha. Después tenemos la siguiente, que puede ser, por ejemplo, la hora, ¿cierto? De tal hora hasta tal hora. Hora de finalización. Por ejemplo, vamos a dejar como hora finalización. Después acá también podemos hacer lo mismo, pero nos vamos a hora igual y podemos seleccionar hora de inicio, ¿cierto? Entonces nuestra pregunta estaría lista, nuestra prueba estaría lista también, porque tenemos fecha, hora, inicio, se les presentó todos los tipos de actividades que se pueden realizar y después claramente ustedes pueden hacer su prueba, ¿cierto? Entonces yo les voy a presentar una prueba, la cual ya está lista, está realizada. Esta prueba es de la unidad 2 de los fenómenos sísmicos, ¿cierto? Entonces esta es de ciencias naturales, aquí está el nombre, como les presenté claramente, respuesta corta, la clave 0 puntos porque no tiene puntaje, obviamente el correo electrónico, la misma razón, también no tiene puntaje. Acá están las preguntas de varias opciones, ¿cierto? La pregunta de varias opciones, con sus respuestas, sus claves, todo. Después tenemos cuáles son las capas de la Tierra. Estas son de diferentes casillas, como les mencioné, ahí tenemos tres tipos de respuestas. Después tenemos una respuesta larga, ¿cierto? Tipo párrafo. Después tenemos una pregunta que tiene una respuesta muy corta, tiene 2 puntos también, no tiene tipo de clave de respuesta ya que los niños pueden responder de diferentes maneras. Después acá tenemos una que es escala lineal, ¿cierto? Entonces aquí son una serie de grandes olas que impactan en la costa. En la costa, esta definición se encuentra más cercana a tsunami, claramente. Después tenemos la desplegable, una pregunta que es desplegable. La vamos a observar después cuando veamos la respuesta de los otros estudiantes, claramente. Indicar la temperatura de cada capa de la Tierra, claramente esta es una cuadrícula de varias opciones. Aquí está, con sus respectivas respuestas y todo. Después tenemos una cuadrícula de casillas, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el espesor, todo, y lo podemos observar de la siguiente manera, ¿cierto? Su espesor en kilómetros. Entonces aquí dejamos indicado ya en qué consiste esto, ¿cierto? Después tenemos varias opciones nuevamente, pero en relación a una imagen, como les presenté anteriormente. Y la imagen que tenemos aquí es la de un volcán, ¿cierto? Y por último tenemos acá, haz un dibujo personalizado de un volcán y crea un nombre innovador. Debes tomar una foto a tu dibujo y subir tu archivo. Entonces los estudiantes que hicieron, vamos a ver carpeta y presentaron su archivo, ¿cierto? Entonces aquí nos encontramos con su archivo, con el archivo de todos los estudiantes, las imágenes del volcán, todo. Entonces, después de ver nuestra prueba completa, ahora vamos a ir a ver la prueba como tipo formulario, ¿cierto? Entonces aquí tenemos todo. Vamos a responder, podemos elegir. Aquí se encuentran todas las preguntas, por ejemplo, la respuesta corta, la de varias opciones, la de casillas, el párrafo, respuesta corta también, lineal. Aquí está la desplegable, por ejemplo. Esa es la desplegable. Ubicarse en zona de seguridad y uno puede responder, ¿qué debes hacer frente a un sismo? Ninguna de las anteriores, todas las anteriores. Y ahí responde, seleccionas. Después tenemos la de indicar la temperatura de cada capa de la Tierra aproximadamente, no es necesariamente que se la sepan, y así sucesivamente. Entonces se puede responder claramente, obtener todo, observar. Después, como hubieron 7 preguntas de esta respuesta, podemos ver también en la hoja de cálculo, cómo les fue, los puntajes. Aquí están los intervalos, los nombres de las personas que hicieron la prueba, sus correos electrónicos,
y toda su respuesta en relación a todo. Podemos ver todo. Y también podemos hacerlo de manera manual para que también sea más justo en el tema de la prueba, porque de repente pueden haber habido problemas o inconvenientes. Y aquí también nos encontramos con todos los archivos publicados en la carpeta. Espero que esto les haya gustado, les haya servido. También pueden hacer otro tipo de formularios, como ya les mencioné anteriormente. Pueden ser de datos, de exámenes, lo que ustedes decían. Espero que haya sido un buen comienzo y que tengan un buen día. Muchas gracias.